Chávez, él es representante nacional de residente en psiquiatría de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, residente de psiquiatría de tercer año de la Universidad del Bosque, del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso de la Clínica Monserrat. Para mí pues es un honor poder estar aquí en este espacio y compartir un poco de la experiencia que ha sido como mi formación desde lo clínico y desde distintas áreas que considero que constituyen aspectos fundamentales dentro del crecimiento, y es un poco como lo que hemos escuchado dentro de las propuestas de formación en cada uno como de los distintos espacios y conferencias del Congreso. Y precisamente esta transversalidad en la que nosotros observamos de incluir la formación en salud mental en los distintos currículos, lo voy a hablar más desde la experiencia que he tenido en mi formación, cómo se debe incluir, no solamente desde el papel que nosotros tenemos como médicos y como personas y profesionales que estamos atendiendo a un paciente, sino también qué está sucediendo con nosotros y qué está sucediendo con nosotros como estudiantes de medicina, como residentes y como médicos desde la parte de salud mental. Recordando pues la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta pues como aspectos importantes, dentro de ellos está pues el hecho de afrontar las tensiones normales de la vida, y aquí esto aplica no solamente a lo que se presenta pues en nuestro entorno social o familiar, sino también en lo que se presenta en nuestro entorno académico, y pues que esto permita como el trabajo de manera productiva y fructífera, y que permita pues hacer como una contribución adecuada a la salud mental. Y entonces empiezo hablando desde la formación que tuve pues como médico en una universidad pública, y en este programa de medicina en la UPTC enfocado desde lo comunitario y desde lo social, en donde en primer lugar ese manejo del método constructivista de enseñanza manejado desde el entorno real y desde lo que sucede por ejemplo en este caso en la ubicación de la universidad que es en Tunja, en el departamento de Boyacá, teniendo en cuenta aquellos alcances de acuerdo como a las necesidades de esa población, y de qué manera pues tenemos que ir realizando como el enfoque de atención desde no solamente el tratamiento, sino cada uno de los niveles de prevención que se tienen presentes, teniendo en cuenta pues el enfoque comunitario, la formación integral pues enfocada en una respuesta humana, científica, ética y social de acuerdo a las necesidades de la salud mental de la salud de la comunidad, y el énfasis en la atención primaria en salud, liderando procesos efectivos y equitativos de transformación social encaminados al bienestar individual y colectivo. Y es que una de las cosas precisamente que hablaban esta mañana desde el Consejo General, y es tener en cuenta como todos los cambios que se van presentando no solamente pues a nivel educativo, sino a nivel de pues nuestros entornos. Los pacientes pues son totalmente diferentes, todo lo que nosotros empezamos a ver desde lo epidemiológico también empieza a ser diferente, y el abordaje desde las tecnologías de la misma manera. Por lo tanto, el enfoque desde la atención que nosotros tenemos con cada uno de los pacientes también viene a ser totalmente diferente. Y por otro lado, en la formación pues desde el posgrado de psiquiatría en la Universidad del Bosque, con el enfoque biopsicosocial, y entonces planteado desde el cambio en la formación desde el psiquiatra alemán George Engel en 1977, que plantea precisamente como este cambio, y desde el 70 con la Escuela Colombiana de Medicina precisamente esta formulación pues de un programa que donde se considerara como la dimensión psicológica, comunitaria, humanística y ética de la formación médica, pero además teniendo en cuenta la realidad social, económica, política y tecnológica en ese momento del país, pero es de acuerdo pues como a la transformación que se tiene que presentar en ese momento. Y es allí donde yo llego a un punto en el que
qué es lo que viene sucediendo, qué es lo que empieza como a hacer falta dentro de esa formación y dentro de la formación de la cual pues como he sido partícipe tanto desde pregrado como posgrado y que he visto desde las fortalezas que se han presentado como y el factor diferencial desde un punto de vista desde la psiquiatría. Y uno de los aspectos importantes es la relación médico-paciente. Y es que precisamente dentro de la formación o dentro de los cambios de la propuesta educativa no solamente debe estar los cambios o las actualizaciones a nivel clínico, sino también nosotros cómo nos relacionamos con el paciente. Y que muchas veces el hecho de observarlo o tener una concepción del otro más allá como de un mero objeto, sino que nosotros tengamos en cuenta pues el entorno. En primer lugar, ayer en la mañana, el doctor Patil mencionaba un aspecto bastante importante y es desde el aspecto legal, donde pues, en diversos estudios han mencionado pues, la importancia, o mejor dicho, cómo se presentan pues, algunas dificultades pues, a nivel legal por una mala relación médico-paciente. Y en segundo lugar, muchas veces pues el origen de la enfermedad o del motivo de consulta por el cual llega el paciente está enfocado desde algunas alteraciones a nivel cultural y social y que muchas veces pues por el reduccionismo desde lo biológico, desde lo clínico, pues no se tiene como en cuenta este tipo de aspectos y que sí pueden en realidad marcar pues una diferencia bastante importante. Y siguiendo como un poco con lo que ahorita comentaba la profesora Sandra, con el doctor Alfonso Rodríguez, que es un profesor de nosotros, evaluando pues las diferencias entre la política y lo político y cómo es nuestro papel, digamos, como dentro de esta pues, transformación. Y precisamente allí es donde empieza a surgir cuál es la diferenciación o cuál es como ese factor que empieza a generar como una serie de brechas entre los médicos o las personas o los estudiantes que empiezan a tener otro tipo de participaciones diferentes al área de medicina o mejor dicho a lo médico, porque consideramos que los médicos pues solo debemos saber de medicina y absolutamente nada más, porque eso es como lo que vamos a hacer, cuando precisamente el hecho de tener otro tipo de conocimientos es lo que nos permite generar pues un proceso de una transformación, como pues lo voy a ir nombrando. Y es que se presentan como diferentes tipos como de dificultades a esta situación, en donde pues aquí enumero 4. Y entonces, ¿cómo se puede realizar pues ese proceso de transformación para poder tener una relación distinta con el paciente o con la persona que nosotros estamos atendiendo? Entonces, en primer lugar, nos enfrentamos a un sistema en el cual pues tenemos dificultades en cuanto al tiempo de la atención, el enfoque de la enseñanza que era pues, que es como lo que vienen hablando como en las diferentes charlas en este congreso. Y hay otro aspecto bastante importante y es la comunicación dentro de la enseñanza como médicos, la comunicación y el entendimiento, sobre todo desde lo no verbal con el paciente, es bastante importante porque muchas veces ese aspecto empático queda totalmente abolido. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos comunicándole al paciente lo que nosotros queremos transmitirle? Por un lado, pues es bastante importante pues todas las medidas que se establecen desde lo que se ha hablado de la atención primaria en salud y desde las medidas de promoción y prevención, pero realmente lo estamos informando de la manera adecuada, realmente le estamos dando las indicaciones al paciente de la manera correcta, y no solamente de nosotros como médicos al paciente, sino también desde los docentes hacia el estudiante. Si esa manera de comunicar o esa manera de interactuar es de la forma adecuada, o si de una manera como heredada nos hemos venido quedando con que como aprendieron o la manera de comunicar esas situaciones de los profesores de hace varios años deba ser la que se deba como prolongar pues de la misma manera, o si en realidad tenga que haber un cambio.
y pues lo que les comentaba ahorita, las restricciones a solo el conocimiento médico. Y precisamente pues dentro de este proceso surge un aspecto bastante importante, y es desde la participación en las sociedades científicas, y esto pues como genera un cambio en la formación pues de un estudiante de medicina y pues un médico. El profe Ricardo Cediel desde el 76, o mejor dicho en el 76, realiza una carta al editor pues bastante importante desde la importancia de las sociedades científicas, y precisamente él plantea como una serie de aspectos como para tener en cuenta desde la formación, y pues estamos hablando de un texto, un paper de hace pues bastantes años y que todavía nos sigue. Tenemos aspectos de esto, mejor dicho, por los cuales pues como cambiar. En primer lugar pues como los factores psicosociales en el manejo de los pacientes, que era lo que les comentaba en primer lugar, y en segundo lugar pues que precisamente dentro de nuestra formación nosotros hemos estado involucrados de manera directa o de manera indirecta con las sociedades científicas, y lo hemos visto pues con nuestros profesores, lo hemos visto con las personas que digamos han dado como grano a nuestra formación, pero siempre lo hemos visto de una manera como muy ajena, y que no es un aspecto que a nosotros nos pertenece, sino que es un aspecto, digamos, de otras personas. Y allí es precisamente donde radica la importancia de las sociedades científicas. Y entonces, cuando desde que estaba estudiando medicina, pues pertenecía a la CEMCOL, que agrupa pues sociedades científicas de estudiantes de medicina, y ahorita pues desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y precisamente ahí es en donde nosotros podemos llegar a generar pues un cambio, podemos llegar a generar una transformación, y no viéndolo todo pues desde la barrera. Y es un poco como lo que nos decía el profesor Cediel. Y entonces hay distintos artículos que nos hablan como de la importancia de las sociedades científicas, y entonces en realidad es que no hay un interés o hay poco conocimiento acerca de esta participación en las sociedades científicas, y yo diría que es por parte como por parte y parte, como del conocimiento y del interés, y precisamente todas las personas que estamos trabajando como que en esta área, debemos permitir pues generar como ese poder transformador, pero en realidad enfrentándonos pues a las situaciones que nosotros consideramos que merecen pues como un cambio. Y me quiero saltar esto como para terminar por el tiempo en un aspecto digamos que no solamente como desde la formación y el enfoque que se ha planteado desde el paciente, sino también desde el estudiante y el residente, y en realidad qué es lo que está sucediendo, porque a medida que pues va pasando el tiempo y que se va facilitando un poco la difusión de la información, nos vamos dando cuenta como del aumento en la tasa de enfermedad mental, de suicidio, de intentos de suicidio en pues, estudiantes de medicina, médicos residentes, y entonces juega un papel, digamos, como bastante importante de distintos aspectos. En primer lugar, pues en nuestro entorno generalmente pues las enfermedades mentales no se tratan, porque a pesar de lo que consideraríamos en nuestro entorno o en nuestro gremio médico, pues el estigma hacia la psiquiatría es aún muchísimo más grande que en las otras áreas. En este documento pues que habla sobre datos de Estados Unidos, entre 300 a 400 médicos mueren por suicidio al año en Estados Unidos, y la tasa de suicidio entre médicos varones es 1.4 veces más alta que la población masculina en general, y en las mujeres es 2.27 veces mayor que en la población femenina en general. Es la segunda causa de muerte, es el rango de edad de 24 a 34 años, y pues alrededor del 28% de los residentes pues experimentan un episodio depresivo. Desde esta organización enfocada pues como a la prevención del suicidio, ellos plantean como un programa interactivo en el cual pues no solamente en este caso menciono pues los médicos, los estudiantes de medicina y los residentes
pero pues como para una población en general, en donde pueda haber como una interacción y en donde se puedan encontrar aquellos hallazgos de casos posibles, pues, o de depresión, de enfermedad mental o de suicidio. Y entonces en donde ellos plantean como unos principios clave de este programa, en donde estamos el anonimato del participante, el contacto personalizado pues con unos consejeros, la conexión con la experiencia del participante y el compromiso interactivo, teniendo también ellos un documento acerca como de unas herramientas o como un kit de herramientas precisamente pues para las escuelas de medicina y pues para saber qué hacer no solamente antes sino también después del suicidio pues, de un médico o un residente o un interno. Y entonces precisamente aquí es donde se plantean como distintos retos en la formación, en donde está no solamente pues, los ya mencionados del sociocultural, el científico y el político, sino también este último aspecto con el mismo estudiante. Es muy importante centrar absolutamente pues, la formación de la atención del paciente, pero también es muy importante centrar la formación en lo que pueda suceder o en la manera como está incidiendo pues, en el estudiante de medicina o en el residente. Muchas gracias.